puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Santo es el Señor. Dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente. Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar para comenzar este servicio. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias porque tú nos permitiste llegar una vez más a tu casa, Señor. Venimos, Señor, a entregarte nuestra mejor alabanza, Señor. Porque tú eres merecedor de ella, Señor. Recibe toda gloria, Señor, toda honra, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor Jesús. Gracias por habernos guardado, Señor, esta semana, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú peleas, Señor, nuestras batallas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar descanso, Señor. En ti podemos encontrar, Señor Jesús, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor Jesús. Oh, Señor, muévete, muévete, Señor. Muévete, Padre. Recibe toda la gloria, Señor. Toda la honra, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bienvenido eres. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Oh, santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Te amamos, Señor. Estamos listos para hablar de la Señor de tesores. Gracias, Señor,
alabamos, Señor. Bueno eres tú, Señor. Santo, santo es tu nombre, Padre. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Que sería de nosotros, Señor, si no te tuviéramos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Te alabamos, te exaltamos tu nombre, Señor. Gloria a Dios.
día de celebrar al Rey de Reyes que murió por usted y por mí. Amén. Este tema que vamos a cantar, yo siempre les digo, pero les digo anteriormente, esta es una mención a la alabanza. Porque le digo, ay, ya adelante, a su alrededor cantándole santo, santo, santo. Decía la pastora la semana pasada, usted no es igual a Dios. Dios que se dio a nosotros, amén. Estamos sentidos por Él, no usted no piensa, no yo puedo decir que yo lo decidí, no, usted está aquí porque Dios lo escogió. Porque Dios lo escogió, hermano. No se sienta menos, no se sienta menos, no, Dios lo escogió, hermano. Dios lo escogió, es su obra, Él está en el momento de encontrarse con usted otra vez, nuevamente, amén.
Estamos aquí para prevenir nuestra mejor alabanza y trabajar la oración porque la oración buena, la oración buena nosotros para nuestros hijos, nos han cuidado, cuidan a nuestros hijos, de nuestra familia. Hay personas que no son las personas esta semana. A lo mejor ya no están aquí, tuvieron un accidente. Y ustedes van a decir que yo llegar aquí para bendecir, porque Él permitió y nos dio hasta el día de hoy. Él tiene cuidado de nosotros. Gracias a Dios por todos ustedes. A todos los que nos están viendo también por las redes sociales. Dios le ama. Esta tarde les quiero decir que Dios le ama, que Dios le ama, que Dios le ama. Amén. Muchas veces queremos hacer cosas de esta manera y decimos, yo hago este bautismo porque así me gusta. Así a mí me gusta y así no lo veo. Pero es que el Señor te dice, no es tu momento, es la misma manera, es la misma tiempo. No estás al tiempo ni cuando tú quieres. Es como lo dirá. Va a ser esto y va a ser así. Muchas veces no lo entendemos. No nos cuesta entender. Pero nos fuimos llamados a entender que Dios no va a hacer de la manera que lo va a hacer, ¿verdad? Si no se va a olvidar que es hermano.
Una vez más. Yo confiaré en ti. Esperaré en ti. Pongo mi fe en ti. Para tu gloria. Amén. Hermanos, sigamos creyendo, confiando que nuestra fe esté firme. Amén. Muchos de aquí tenemos promesas. Dios les ha hecho promesas. Yo pienso en esta tarde, si yo te dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Confía en mí. Confía en mí. Espera en mí. Pon tu fe en mí. No lo que veas a tu alrededor. No lo que veas detrás de ti. Y digas que el tiempo pasa. No veo nada. No sé qué promesita de firme. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Amén. Esperemos en el Señor. Porque Él tiene todo bajo control, hermano. Sus tiempos de Él son perfectos. Amén. En un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Con ustedes, nuestro pastor. Esto es para el Señor, dáselo más fuerte. Dios nos bendiga, se ve muy bien en el día de hoy. Cuando nosotros venimos de Cristo, muchas veces nos ponemos a pensar que vamos a obtener de Cristo. Yo sé que no es a propósito, es como que estamos acostumbrados a que las situaciones de manera de ayudar. Es decir, no es el y yo quiero empezar una serie que nos cambie la perspectiva. En vez de nosotros pensar en qué nosotros vamos a sacar de ser cristianos, en qué nosotros vamos a sacar de estar en la iglesia, en qué nosotros vamos a sacar de servirle a Dios, es lo que yo propongo. ¿Se han preguntado alguna vez realmente qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque cuando venimos a Cristo, yo entiendo que a veces venimos en nuestra mentalidad afectada porque no hemos vivido nuestra niñez, nuestro trabajo, nuestras relaciones con familiares, con otras personas. Y el enfoque realmente debería ser, el enfoque realmente que yo quisiera presentarle, es un enfoque de preguntarle realmente qué es lo que yo quiero. Dios desea de nosotros, que Dios pide de nosotros. Déjame orar para que Dios siga tomando el control de todo el asunto que estamos haciendo hasta ahora. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque podemos adorarte libremente, no como en otros países que tienen que esconder o no pueden hablar de voz en cuello de quién eres tú, Señor. Señor, toma control de las cosas que te van a decir aquí en el día de hoy, Señor. Toma control de esta palabra, toma control de este vaso tuyo, Señor. Que seas tú que traigas el mensaje que tú quieras traer. Que seas tú quien me convenza, que seas tú quien me hable, que seas tú quien esté en medio nuestro, en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, vamos a empezar a salir ese hermano. Yo quiero abrir esta serie con la palabra de gloria. Cuando hablamos de gloria, ¿qué viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensa en la gloria de Dios? Hablamos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que le entra en la mente? A mí me llega a la mente, ¿verdad? Maravilloso el avivamiento, audio de las personas
una transformación, restauración, personas viniendo a los pies de Cristo, arrepentidos. Esas son las cosas que nos llevan a la mente cuando piensan la gloria de Dios. Y si me vuelvo a entrar, voy a la palabra, y ese es el más bien arreglo. Pienso en cruzar el Jordán, pienso en la resurrección, en cosas que realmente de otra forma no podrían pasar. Pero luego me voy a entrar en otros detalles para que podamos ver la gloria de Dios en todo. Porque Dios ha hecho todo para su gloria. ¿Para quién ha hecho todo Dios? Para su gloria. No lo ha hecho para la gloria mía, no lo ha hecho para la gloria tuya, lo ha hecho para su gloria. Y la gloria de Dios es una parte de su carácter. O sea, ¿quién es Dios? Es parte de su poder, es parte de sus milagros, es parte de su fuerza, es parte de su gloria. Vamos a ver la gloria de Dios desde varias perspectivas. ¿Cómo se ve la gloria desde nosotros? ¿Cómo eso nos afecta? ¿Y qué significa la gloria de Dios desde la Biblia? La primera que nada, muchas veces nosotros nos encontramos desde afuera, mirando hacia adentro. Nunca se ha sentido así, cuando estás pensando en las cosas de Dios, estás mirando como por una ventana, Dios está adentro haciendo muchas cosas, pero tú estás percibiendo desde afuera las cosas que Dios está haciendo. Pero también Dios hace grandes cosas desde afuera. Entonces yo quiero hacer esta parte de la predicación revelando la gloria de Dios. Podamos ver cómo Dios revela su gloria. Así que hoy nos reunimos con reverencia, con asombro, para contemplar la majestad, el fundor y la gloria de nuestro Padre. En la Escritura encontramos numerosos pasajes que hablan de la gloria de Dios, describiéndola como radiante, poderosa, más allá de nuestra comprensión. Al profundizar en esta propiedad divina, reflexionemos sobre el significado para nuestra vida y para nuestra relación con Dios. Todos aquí estamos en una relación con Dios, ¿sí? Y todo aquí, la relación con Dios depende más de lo que Él hace, de lo que hacemos nosotros. Esto fácil. Pues los cristianos necesitamos ver la gloria de Dios como dice Moisés. Recuerda que Moisés le dijo a Dios, enséñame tu gloria, no enséñame tu gloria. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos preciosos? Yo le he dicho lo mismo a Dios, Dios muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria en la congregación, quiero ver tu gloria en mi trabajo, quiero ver tu gloria en mi casa, quiero ver tu gloria donde quiera que yo esté. Y es importante que nosotros como a Dios creyendo, audazmente creyendo que Él nos va a mostrar su gloria. O sea, no podemos venir, vamos a poner la imagen de Pablo, que muchas veces nos pongan en si uno va a ver de su papá y quiere algo, no le va a dar, no le empieza, papi quiero esto, papi quiero esto, papi quiero esto, papi sigue insistiendo, sabiendo que muy probablemente con su insistencia le voy a responder de manera favorable a la petición. Pues hoy día nos dice que hagamos lo mismo. Cuando habla de una vida insistente, que le pidió un juez que la favoreciera y el juez por mero cansancio la favoreció, ¿verdad que sí? Pues yo quiero tratar de que ustedes no sean tímidos cuando se trata de Dios. No se acerquen a Dios con timidez, no se acerquen a Dios con puede ser, a lo mejor, yo no sé si Dios lo va a hacer, yo se lo voy a pedir, a lo mejor Dios lo hace. No. Vamos verdaderamente a acercarnos con un anhelo profundo de ver su gloria. Un anhelo profundo de ver Dios hacer, que Dios puede hacer. Así que muchas veces, ya allá afuera, muchas personas no creen que Dios va a hacer algo. No creen que Dios puede hacer nada. No creen que Dios puede transformar su situación. No creen. Quizás no creen porque han visto que su vida ha sido
es muy difícil, es complicada, y ya está cansado de tantos golpes, ya lo creo. O otro que a mí me da temor, personas que creen que ya llegaron, que ya vieron lo que Dios iba a hacer, que ya vieron las capacidades de Dios, que ya vieron todo lo que había que ver. Déjame decirte hoy que eso es mentira. El día que nosotros veamos todo lo que Dios puede hacer, es el día que nos vamos a coger. ¿De acuerdo? Entonces, quiero empezar para tratar de cambiar la perspectiva con el punto de vista de los salmistas. Cómo los salmistas se acercaban a Dios, cómo los salmistas le cantaban, le derramaban su corazón delante de Dios. A menudo en los salmos se expresa este anhelo que yo estoy tratando de plantear. Cuando el salmista invoca al Señor, solo encuentra su satisfacción en el Señor. Yo quisiera que todos los cristianos solamente encontraran la satisfacción o la satisfacción máxima. Porque muchas veces este mundo nos enseña que las cosas por si eres bien importante puedes lograrlo, si eres más fuerte lo puedes lograr, si eres más listo lo puedes lograr. Y entendemos que no le tenemos que pero que esas cosas no estoy diciendo que no son completamente malas, pero son mejores en el mundo de Dios. Así que en primer lugar, debemos reconocer que la gloria de Dios es una parte importante de la naturaleza de Dios. No es algo que Él obtenga o que manifieste intermitentemente. Dios está en su gloria todo el tiempo. No es que la gloria de Dios va y viene como las olas del mar. No es que la gloria de Dios está solamente cuando tú lo invocas. No es que la gloria de Dios se mueve por tus lágrimas, o se mueve por tu oración, o se mueve por tu forma de pensar. La gloria de Dios se mueve por tu Señor. ¿Ok? Porque Dios es Dios. Dios no me necesita a mí para yo mover su gloria. Dios no necesita a nadie para mover su gloria. Y Dios me comparte su gloria. ¿Okay? Así que el salmista declara de esta forma. Yo quiero que usted, ahí donde está, mediten esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y los cielos anuncian la obra de sus manos. Salmo 19:1. De hecho, la creación misma testifica de la magnificencia y grandeza de nuestro Padre Celestial. Yo no sé cómo hay gente que pueden decir que todo lo que nosotros vemos con la fe, que un bebé en un vientre desarrollándose sus deditos, sus ojos, sus manos, sus pies, su cabeza, su corazón, que eso es un accidente. ¿Cómo puede ser un accidente un desarrollo tan ordenado? Hay una persona que cree en la ciencia, pero yo solamente creo que la ciencia es una interpretación de la obra de Dios. El científico está interpretando lo que está viendo con Dios y está analizando y lo está evaluando. Y puede hacer un análisis muy interesante, un análisis muy profundo, pero está analizando la obra de Dios. De acuerdo con Cristo. Viene un día sabio y un científico a refutarle que ya el hombre y la ciencia han desarrollado tanto, ya pueden hacer lo mismo que Dios puede hacer. Y Dios me reta, me dice, ¿sabes cómo hacer un hombre? Entonces el científico dice, está bien, vamos a hacer un hombre. El científico empieza con el tierra, empieza a mezclarse, a tratar de mezclar todos los componentes y dice, espera. Esto es su propio tierra. El Señor no creó todo. Entonces, él ya está haciendo trampa porque está usando un elemento que ya Dios hizo. O sea que, el científico no me puede llamar, yo creo en la ciencia, pero la creación viene de la nada.
nosotros no podemos crear nada de la nada. Hay muchas cosas que podemos construir la casa, pero son elementos que ya existen. Podemos construir un automóvil, pero se necesitan los metales y la materia prima que ya existe. Podemos hacer tecnología, pero necesitamos todos los elementos que ya existen. Este es el único que ha hecho cosas que existen. Dios es el único que ha hecho cosas de lo que no existe. Si eso no lo hace grande, no sé qué lo hace grande. Amén. El Dios nos muestra los estudios de la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos aceptar la gloria? ¿Quién es aquí que tiene aceptada la gloria de Dios? Yo sé que yo sí tengo que aceptar la gloria de Dios. Voy a empezar con uno que todos conocemos, a veces. Nosotros le pide a Dios algo que es extraordinario y atrevido. ¿Quién aquí se atrevería a decir a Dios, Dios, enséñame tu gloria? Yo quiero verte aquí. Que le está pidiendo a Dios, yo te quiero ver. A veces no hacemos canciones, no nos damos cuenta de que estamos cantando, ¿verdad que sí? Así que yo le pido algo extraordinario. Yo quiero que todos los que estén aquí hoy se han atrevido. Se han atrevido a mi Señor. Se han atrevido a pedirle cosas que piensan que no pueden ser a Dios. Que piensan que nunca se podrían lograr a Dios. Que piensan que son imposibles a Dios de Dios. Amén. Así que usted no está satisfecho de lo que Dios le ha mostrado y lo que le ha prometido. Tiene más. Ya Moisés había visto agua de la roca. Ya Moisés había visto el mar abrirse y las personas pasar el seco. Ya Moisés había visto varios milagros y varias cosas que Dios había hecho. Y aún así, Dios no. No lo peor es todo. Porque si Dios no funciona, las cosas que Dios nos puede dar son que infinitas. ¿Por qué nosotros le ponemos limitaciones a Dios? Dios es nuestro Dios que tiene limitaciones. Nosotros muchas veces limitamos a Dios. Así que tenemos ese deseo de Dios, el deseo de conocer su gloria. Este es el alcance más alto de nuestra vida. Poder ver la gloria de Dios es el alcance más alto de nuestra vida. Dios le responde a Moisés que le gustaba su gloria, pero solo en palabra. La palabra nos dice que nadie puede ver el rostro de Dios. O sea que tengo que enseñar Dios a Moisés. Nos pone en la gruta. Y después que nos pone en la gruta, así ver en la parte posterior de él lo que va a pasar. Y ahora sí Moisés se promete. Y casi no puede vivir a través de esta situación. Yo creo que si yo no yo sé que si yo no lo veo. Pero me gustaría ser como que me escondan la gruta, que me escondan la piedra. Y muchas personas dicen que esa piedra es eso. Dios permitió que Moisés viera su espalda, pero no su rostro. Esta es una señal de la gloria, de su gloria que nos pasaba. O sea que al buscar solamente ver su espalda, solamente estaba viendo una porción mínima de la gloria de Dios. Pero estaba viendo toda la gloria de Dios, todo lo que envolvía ver a Dios. Estaba viendo solamente su espalda. Los avivamientos surgen cuando la gloria de Dios pasa y construimos en nuestras vidas. Sí, porque no se puede. Yo no sé si ustedes estaban en lugares donde Dios se ha aparecido, ha llegado, se ha presentado, se está moviendo en la literatura. El avivamiento ocurre cuando Dios llega y la gente se da cuenta. Y la gente se tira en el agua que Dios está moviendo. Se mete en el mover de Dios. Yo llevo años orando por eso. En el mover de Dios que no importa el que esté, nosotros estamos.
Porque si alguien se puede quedar tranquilo, uno debe estar allí cuando él es lo que está sintiendo con usted como está así. ¿No? Aleluya. Así es, aunque parcial, la respuesta de Dios para Moisés es definitiva. Moisés dio a Dios. A veces pienso que en la iglesia que están la puerta tocando mientras estamos predicando de la Biblia. Yo siento que muchas iglesias estuvieron hacia la obra de Cristo y no se la puerta tocando. Yo nunca quisiera que nosotros como iglesia fuéramos así. Siempre en los servicios necesitamos que Cristo esté en medio de todo lo que está pasando. Y que sea el que mueva todo lo que está pasando a través de su santo espíritu. Podemos distinguir la gloria de Dios eso ahora. Pablo nos dice que vemos como si a través de un espejo oscuro. ¿Se acuerdan de esa parte que Pablo habla del espejo? Cuando yo leí esto preparando la predicación, que fue algo interesante, nos dice que vemos como un espejo oscuro, ¿verdad que sí? Pero todo el mundo se enfoca en que vemos por un espejo oscuro. Porque uno nos enfocamos en cuando tú miras, quizás tú no entiendas lo que estás mirando, pero ves. Cuando tú sientes, quizás tú no sepas, entiendes lo que estás sintiendo. Porque Dios es demasiado grande para tú interpretar sus designios, ni quién es, ni cómo es, ni cómo se mueve. Pero lo estás sintiendo, lo estás viendo. ¿Amén? Otro ejemplo de la historia de Dios fue lo que le pasó a Pablo en el camino de la mar. Dios hizo un destello, y no solamente dice que lo tumbó del caballo, la palabra me dice que en ese momento estaba montado en el caballo, pero que lo tumbó. Así que debemos seguir ese ejemplo de Moisés, estar agradecidos de lo que Dios nos ha mostrado, pero pedir más. ¿Qué nos va a ayudar? ¿Qué nos va a ayudar? No nos conformemos con lo que hemos visto hasta ahora, con lo que hemos vivido hasta ahora. Y de donde estamos acá. Yo pienso que Dios quiere darnos más. Amén. Así que la gloria de Dios se manifiesta en sus poderosas obras a lo largo de la historia. Desde que abrió el mar rojo hasta la resurrección de Jesús. Cada acto de Dios revela tu soberanía y tu poder. Como proclama Isaías. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré gloria, ni mi alabanza a esculturas. Por lo tanto, estamos llamados a orarlo, a exaltarlo, por encima de todo. Además de la gloria de Dios, no se limite en grandes demostraciones o intervenciones de la gloria. O sea, muchas veces cuando hablamos de la gloria de Dios, pensamos del cojo que votó a las mujeres. Pensamos en la persona que estaba en la ciudad y se levantó. Pensamos en aquel que estaba desahuciado de cáncer y el Señor lo sanó. Pensamos en aquel que nadie pensaba que se podía convertir, que vino llorando a los pies de Cristo. Pensamos en todas esas cosas milagrosas que son importantes. Pero Dios hace grandes cosas que no decimos. Dios está en la belleza del amanecer. Dios está en la risa de los niños. Dios está en la bondad de un estadio. Dios está en todo lo que podemos vivir. Recibimos la gloria de Dios brillando a través de los milagros, a través de los diarios, a través de lo que tenemos todos los días. Al reconocer su presencia en lo mundano, nuestros corazones se llenan de gratitud. Toda la buena fe. A pesar de la abundante evidencia de Dios, a menudo no reconocemos plenamente. A menudo se nos pasa cuando Dios está haciendo algo. ¿A ustedes no les ha pasado? Están esperando que Dios haga algo, Dios está trabajando, Dios está mostrando, y uno como que, es que Dios no te conoce, es que Dios no llega, Dios está ahí.
no están bien de esa situación. Bien, nuestras vidas se consumen muchas veces por distracciones. Permitimos que las distracciones diario vivir nos alejen de la comunión con Dios, de la conversación con Dios. Aquel es el que lo merece todo. Todo nos lo merece toda la oración. Por lo tanto, cultivar un espíritu de atención, de expectativa. No Dios va a hacer hoy. ¿Dónde Dios se va a mostrar? ¿Cómo Dios se va a mostrar? ¿Ven? Ustedes necesitan a Dios en esta ocasión. En esta parte quiero que recordemos que el apóstol Pablo lo puso de esta manera en 1 Corintios 2:41. Y pues como os veis, o hacéis esta cosa, hacedlo todo para la gloria. Busquémonos por vivir vidas que reflejen la gloria de nuestro Padre Celestial, brindando la alabanza y honra en todo momento. Porque al hacerlo encontramos la verdadera satisfacción. La gloria de Dios brilla intensamente en nuestros corazones y en la vida de nosotros. Entonces, esta primera parte presenta cómo se ve la gloria de Dios. Cómo tú puedes mirar y conocer la gloria de Dios. Yo quiero hablar de otra parte, de cómo nosotros podemos percibir la gloria de Dios. Hemos visto la manifestación de la gloria en su palabra, en nuestro diario vivir, pero también lo reunimos con un corazón abierto para explorar este tema de una manera más inspiradora y profunda. La gloria de nuestro Dios Todopoderoso. En nuestra búsqueda de entender lo magnífico es que es Dios, profundicemos en la escritura guiada por el pasaje que leímos anteriormente del Salmo 19:1. El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 104:31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de fuego. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu. Quiero vivir esto ahorita en la nueva traducción viviente. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es porque se resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios de la sangre de Dios. Voy a leer eso en la traducción viviente. Que haya luz en la oscuridad. Hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. Dios está haciendo una obra cada uno de nosotros. Dios está sacando su gloria. Dios está moviéndose de una forma tal que su gloria salga de dentro de nosotros. Y aunque nosotros miramos, no vemos, Dios vive. ¿No? Quiero hablarle un poco de la santidad y la trascendencia de Dios. La santidad de Dios, nuestra búsqueda comienza con el reconocimiento de la santidad de Dios. Salmo 19:1, que hemos leído varias veces, habla de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, cuando uno mira la naturaleza, uno se puede, a veces no están acostumbrados a ese cielo, a ver la tierra, a ver los árboles, a ver los animales, y pensar que esto es natural. Pero si lo miras con otros ojos, uno se está dando cuenta de que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo crear un árbol,
Yo no puedo crear el cielo. Yo no puedo mantener el cielo en su lugar. Yo no puedo evitar que el planeta Tierra se está rotando alrededor del sol, no se salga de su rotación y se vaya esto por ahí hasta Dios a los leyes. ¿Cómo todas estas cosas tienen leyes que las mantienen en su lugar? ¿Cómo todas estas cosas están ordenadas de tal forma que este planeta, que todo el planeta en nuestro sistema solar, se puede sostener vivo? Y Dios lo puso a nosotros aquí. Yo nunca he intentado en esas cosas. Porque Dios, que me voy a olvidar. La belleza y el orden de la creación reflejan la creación. El cielo, la tierra, los planetas, todo muestra la grandeza, firmamento, todo muestra la grandeza de Dios. Nos asombramos de un Dios apartado, santo, Dios puro y un Dios inmenso. Pero también le pedimos un Dios trascendente. Hoy quiero enseñar un poquito. Déjame yo definir la palabra trascendente. El término trascendencia, trascendental o trascendente, indica la idea de sobrepasar o superar. Es el carácter de lo trascendente, es decir, lo que está más allá de lo que podemos percibir y las posibilidades de la inteligencia. O sea que no está más allá de lo que podemos pensar. Dios no está más allá de lo que podemos. Sin embargo, con nosotros. Aunque Él sea tan grande, tan trascendente, aún así se acerca con nosotros. Así que a medida que comprendemos la santidad de Dios y la trascendencia de Dios, reconocemos nuestro privilegio y la responsabilidad que tenemos a nuestro Dios. Porque todos nosotros somos hechos de manera semejanza de Dios. ¿Claro que sí? Pero que a veces el significado de eso para nosotros es más como algo de verdad para acá. Quiero explicar eso. O sea, cuando Dios me hace imagen y semejanza, yo como ser humano pienso que yo me parezco a Él. ¿Verdad que sí? Y que Dios decidió poner en mí su semejanza. Pero lo podrías ver de otra manera. Cuando tú eres la imagen y semejanza de una persona, es tu responsabilidad estar ahí. Que todo el que te vea, tú imagínate que te parece a tu papá. ¿Verdad que sí? Entonces cuando las personas que conocen a tu papá, ven, que tienen una cara de discurso, tendrán las mismas costumbres, serán así, serán así, y empiezan a preguntarse si tú realmente, además de físicamente, siempre demuestras para este tipo. Todo lo que estamos aquí, porque somos nuestro papá. Y todo el que nos mira, se pregunta si realmente somos nuestro papá. ¿Ven? O sea que la imagen es un recuerdo. Cuando tú miras a tu imagen en el espejo, ¿qué estás mirando? Bueno, pues eso lo ves tú. ¿Verdad que no? Es tu imagen. Dios ha puesto en nosotros su imagen. Y cuando Él se mira en nuestro espejo, es Él. Se supone que cuando cualquiera se mira en nuestro espejo, lo ve Él. Así que la creación refleja. Cuando tú miras el sol, la estrella, la luna, los árboles, tú te reflejas, ¿no? Tú estás hablando de algo demasiado grande que no puede. ¿Cómo la Tierra va a ser un accidente? Yo quiero a alguien que me dé la ciencia,
Yo he escuchado a muchas personas hablar y no hay manera de que se hagan así. Las cosas, si tú miras todas las cosas del mundo, las costumbres que van de hecho a desecho. ¿Verdad que sí? O sea, tú tienes comida, si la dejas afuera, te daña. Tú tienes animales, los presos, y si no decides comerte el animal, va a llegar un momento, obviamente no podemos vender comerse los peces, estamos hablando de cordero, plata, cosas así. Los animales, dejan que se mueren. Nosotros le hacemos, nos envolvemos y nos morimos. O sea, que si tú analizas, todo está construido para deteriorarse y morir. ¿Cierto? Eso es de donde sale el orden. Si todo corre hacia el desorden, ¿de dónde sale el orden? ¿De dónde sale que la tierra se tiene vida? ¿De dónde sale que las cosas pueden crecer estando en la tierra? ¿De dónde sale que si tú miras todas las células de tu cuerpo, ellas se comunican entre sí y mantienen un orden para mantener tu cuerpo? ¿De dónde salen los siguientes? Y todo lo que vemos, ¿dónde sale? Eso se lo voy a dejar para la piensa. Dice que ya tienen la respuesta en su corazón. Dios amorosamente creó la humanidad a su imagen para mostrar su gloria a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestra fe. Lamentablemente, hemos fracasado muchas veces en representarlo a Él. Somos un narrador de Dios. El pecado ha destrozado la imagen de Dios en nosotros. Nos hemos rebelado contra el gobierno amoroso de Dios, persiguiendo nuestro propio disfrute y nuestra propia gloria. Afortunadamente, esto debe ser nosotros. Esto nos dio por nosotros para poder restaurarlo, para poder arreglar este problema, para poder reconciliar este problema. Ustedes saben que cuando representas a alguien, todo lo que hace es la otra persona. Yo estaba analizando eso. Me puse a pensar. En cada país hay un embajador de diferentes países. Y muchas veces en cada país, no saben que tiene un embajador de Inglaterra, Estados Unidos. Y obviamente cuando pasa algo que tiene que ver con Estados Unidos, la gente se mira hacia la embajada porque la embajada representa a Estados Unidos. O pasa algo que tiene que ver con Inglaterra, mira hacia la embajada de Inglaterra porque representa a Inglaterra. Y tú no sabes quién está allí. Tú sabes que representa. O sea, lo que tú tratas de decir que yo lo estoy representando. Es importante que de que me vean a mí no es tan importante. Es representante el que vean a Dios. Que vean a su gloria. Y que vean lo que es puede hacer. Entonces, segundo, Dios es constante. El Señor, en 2 Corintios 3:18, me de esta manera. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Me voy a leer la nueva traducción viviente, porque antes el lenguaje de Pablo es bien profundo, y como que a veces, por lo menos a mí, se me hace un poquito más fácil porque leer la nueva traducción viviente. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y mencionar la verdad del Señor. El Señor tiene su espíritu. Nos hace más y más parecidos a la medida que somos transformados a su imagen de Dios. O sea que Dios está trabajando en cada uno de nosotros para convertirnos en un de Dios, para que te parezca a Él. ¿No? ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? En resumida cuenta, lo que estoy tratando de decir es que tenemos que soltar quiénes somos.
Y eso es difícil. Porque todos tenemos en nosotros esa semilla de personalidad, esa semilla de que Dios nos pone, que queremos buscar algo más grande, que queremos buscar cosas más eternas. Y a veces es difícil soltar todo eso para seguir viendo. ¿Ven? Y por último quiero hablarles de la restauración. La restauración nos llega por la mente. Segunda de Corintios 4:6 nos dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. En la nueva traducción viviente, que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Porque cuando le preguntan a Cristo quién es Él, le enseña al Padre, ¿qué es lo que dice? Si lo has visto bien, visto Padre. O sea que ven el rostro de Cristo, como ver nuestro rostro de Dios. ¿Amén? Quiero hablarle un poquito acerca de lo que significa restaurar. Restaurar significa volver a una condición anterior o traer de vuelta. Una vez escuché a una persona hablar de restauración y usó 4 veces: reemplazar, renovar, prohibir y regresar. Número 1, reemplazar. Dios reemplaza nuestros corazones de piedra con corazones de carne. Ezequiel 36:26. Número 2, renovar. Al centrarnos en la Biblia, nuestra mente puede renovarse continuamente. Romanos 12:20. Revivir. Por medio de la resurrección de Jesús, se nos es dada vida nueva y eterna. Romanos 6:4. Y regresar. A través de la obra salvadora de Jesús en la cruz, los reconciliamos con Dios. Romanos 5:10. Usted y yo somos llamados a servir en la iglesia. Usted y yo somos llamados a estar santidad. ¿Ven? Así que miremos el camino de la restauración. Porque Dios nos dijo: brille la luz en la tiniebla. ¿Quién dice que no estamos hablando de tiniebla? Cuando yo creo que ya no hablamos de tiniebla. Cuando yo estaba hablando de tiniebla, la gente estaba viendo dónde los iba a poner. En las tinieblas. ¿Amén? Jesús, la luz del mundo, estaba en nuestra relación con Dios. Y la relación estaba bien. A través de la fe en Él somos reconciliados y capacitados para cumplir con nuestras cosas. Y concluyo con esto. Al contemplar lo que significa la magnificencia radiante de nuestro Padre Celestial, se han inspirado a vivir vida de referencia. Aceptemos la santidad, maravillémonos de su trascendencia y permitamos que su poder transformador de redención en Cristo brille a través de nosotros. Que nuestras vidas sean un testimonio de la gloriosa realidad de nuestro Creador, trayéndole a Él alabanza y honor. ¿No? ¿Qué es para el Señor de por parte? Dice que a veces estos temas pueden ser un poco complejos, pero yo lo quiero simplificar. Dios es glorioso. Todo lo que vimos muestra que Dios es glorioso. Aún nosotros, que tenemos nuestras fallas, somos parte de la gloria de Dios. Porque, como le digo el Dios el científico, busca tu propia tierra. O sea, nosotros somos su creación, somos hechura suya. Y algunos de nosotros podemos crear un ser. Un ser. Bueno, las madres son las más secas que llegan.
pero realmente no están creados la ciudad de Dios. Dios está poniendo los elementos de su cuerpo para hacer la vida dentro de ellos. ¿Ven? Póngase de pie, póngase de pie. Le damos a Dios de esposa, que está ahí. Dios me la bendiga. Pronto regresar al martes para con nosotros, que Dios lo permite. Amante poderoso Señor. Señor, gracias porque tú nos creaste, Señor, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Gracias por tu creación, gracias por este mundo, gracias por todas las cosas que ponen en nuestras manos. Gracias por tus promesas y por el cumplimiento de ellas, Señor. Señor, sigue moviendo, Señor, las formas que quieran en esta congregación. Sigue levantando nuestros corazones hacia ti. Sigue levantando nuestras mentes hacia ti. Sigue moviendo, Señor, de forma especial en todo lo que hacemos, Señor. Porque todo el tiempo uno tanto el tener como el hacer. Señor, gracias por cada uno de ellos. Que seas tú bendiciéndonos, que seas tú caminando con ellos, que seas tú transformando y restaurando. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Damos las gracias al Señor por la vida del pastor. Gracias por ese mensaje.